Estimados jóvenes, un placer saludarles. Espero que se encuentren bien junto a sus familias en estos momentos tan complicados que nos está tocando vivir, ¿verdad? Con esta pandemia que esperamos dure poco o termine pronto, ¿cierto? Para poder continuar con nuestras vidas en forma absolutamente normal. Quizás ustedes ya me habrán visto en otras presentaciones de módulo. Mi nombre es Juan Pastén Vargas. Hoy estoy acá frente a ustedes para hacerles una pequeña reseña de un módulo que es muy entretenido, que es muy apasionante y que tiene que ver con el movimiento marítimo portuario. El módulo se llama Gestión de Informes de Faenas Marítimo Portuarias. Y digo que es apasionado, que es entretenido, porque yo creo que mucha gente, muchas personas les encantaría saber cómo funciona un puerto en realidad. Ustedes, desde esa tribuna en que están hoy día, van a ser privilegiados, ¿cierto? Y van a poder eh, absorber todos los conocimientos que puedan de este servidor que con 27 años de trabajo en el puerto de Coquimbo, ¿cierto? He recogido una tremenda experiencia laboral, casi toda relacionada al tema operativo del puerto, y por eso, ¿cierto?, estoy hoy día frente a ustedes para entregarles esa experiencia, contarles algunas anécdotas que pasan a través de los años, ¿cierto?, en este movimiento marítimo portuario. Entonces, jóvenes, no me resta más que darles la bienvenida, ¿cierto? Ya pronto estaremos en clase, nos vamos a comunicar a través del aula virtual del Centro de Formación Técnica Región de Coquimbo, en la ciudad de Ovalle, ¿verdad? Y vamos a poder interactuar a través de foros, a través de estas clases que yo les puedo enviar pregrabadas. Ya ustedes van a poder hacerme consultas, yo voy a reunirme con ustedes en una videoconferencia, al menos una vez a la semana, en donde vamos a poder ver no materia propiamente tal, pero sí resolver dudas, ver otros temas que ustedes puedan tener pendientes o que quieran que yo les pueda contribuir en algo, aclararles un poco más, ¿cierto?, la visión sobre esta actividad marítima portuaria, y que así vayamos, ¿cierto?, avanzando a través de las semanas y puedan ustedes llegar a terminar, ¿cierto?, su módulo de forma muy satisfactoria. Ojalá todos y cada uno de ustedes, ¿cierto?, pueda aprobarlo. Vamos a establecer unos sistemas de evaluación que van a ser conocidos por ustedes y nos vamos a reunir semana a semana, ¿cierto?, en esta plataforma. El propósito de este módulo, ¿cierto?, dice que es controlar las operaciones logísticas portuarias y la gestión aduanera. Dos conceptos muy importantes. Primero, las operaciones portuarias. El trabajar en un puerto o saber cómo funciona un puerto, ¿cierto?, es afán de muchos. ¿Ya? Estar dentro de un puerto es como estar en un mundo aparte. Esto yo lo asimilo siempre a la gran minería. Estar trabajando en la gran minería es como un mundo aparte también, ¿verdad? En donde hay un lenguaje distinto, hay conceptos distintos, hay una cultura distinta, que no es la que se vive en las empresas normales, común y corriente, ¿verdad? Que están fuera de los límites, ya sea de una empresa minera o de una empresa portuaria. Y eso es lo que lo hace apasionante. Eso es lo que hace, ¿cierto?, que uno quiera aprender y quiera saber cómo funcionan los puertos. Entonces, las operaciones portuarias, que son muchas, que las vamos a ver en un momento más en la reseña y las vamos a ver más en profundidad en la materia, nos llevan, ¿cierto?, a querer saberlo. Y la gestión aduanera tiene que ver porque el puerto es una frontera. Después del puerto hay mar, y después del mar hay otro país. No llegamos a Chile, salvo que nos movamos por la orilla, digamos, ¿cierto? Pero, por lo tanto, funciona el Servicio Nacional de Aduana. Y en los puntos fronterizos autorizados de nuestro país, que son muchos, ¿cierto?, nada entra, ni nada sale, ya sea bienes, personas o productos, ¿cierto?, sin que no sea bajo la autorización del Servicio Nacional de Aduana. Por lo tanto, vamos a conocer un poco, ¿cierto?, sobre este servicio que es un servicio estatal, público, ya autónomo, por cierto, y que tiene algunas facultades que es importante que nosotros podamos conocerlas, porque de alguna u otra manera
controlan y fiscalizan también, ¿cierto?, toda esta mercancía que se mueve ya no solo a nivel interno en nuestro país, que se hacía hace muchos años, pero hoy, ¿cierto?, las fronteras comerciales del mundo entero han caído y por lo tanto, ¿cierto?, vivimos en un mundo que está absolutamente globalizado y en ese sentido, ¿cierto?, las cargas, las mercancías se mueven entre países, entre continentes, ¿cierto?, día a día y en grandes cantidades. ¿Por qué nosotros hoy estamos estudiando las operaciones portuarias y no aeroportuarias o terrestres? Bueno, porque justamente, ¿cierto?, estas operaciones portuarias son las que movilizan mayor cantidad de carga, mayor cantidad de carga. ¿Ya? Entonces, allí hay que poner el acento, hay que saber cómo funcionan y cuál es la gran cantidad de documentación que generan estas operaciones portuarias. ¿Ya? Así es que vamos a seguir avanzando para ir viendo cómo estos puertos, ¿cierto?, se van poniendo al servicio del movimiento, ¿cierto?, y la transferencia de la carga. Vamos a hablar un poco sobre conceptos de faenas portuarias, o más bien sobre conceptos portuarios, para aprender cómo funciona un puerto y cuáles son sus operaciones. Vamos a saber, ¿cierto?, una gran cantidad y entender una gran cantidad de conceptos portuarios que se manejan y por lo tanto, ¿cierto?, vamos a aprender, ¿cierto?, también cuáles son las documentaciones, cuáles son los informes que van generando cada una de estas faenas, ¿cierto?, para que el movimiento de la mercancía se haga de acuerdo a lo planificado. Decía en un momento que tenemos que pasar por el Servicio Nacional de Aduanas. Tenemos que saber qué es, cómo funciona, cuál es su negocio, cómo aporta, ¿cierto?, al control de las mercancías que ingresan y que salen de nuestro país. En el fondo, cómo el Servicio Nacional de Aduanas se pone, ¿cierto?, al servicio de lo que es el comercio internacional. ¿Ya? No olviden que el Servicio Nacional de Aduanas, que es un ente estatal, ¿cierto?, tiene que contribuir también al ingreso de recursos económicos y por lo tanto tenemos que también conocer qué son las barreras arancelarias, que son unos tributos e impuestos que se aplican a las mercancías que se importan en nuestro país. Ya digo importan porque las que se exportan no pagan aranceles aduaneros. ¿Ya? Chile tiene exención de pagar ese tipo de tributos. Vamos a conocer un poco sobre cómo Chile se inserta en el comercio internacional, ¿cierto? Y cómo la aduana es parte importante de esa inserción, porque uno de los roles importantes que le cabe es que debe poner en práctica los acuerdos comerciales que Chile ha establecido con otros países, ¿ya? Así es que vamos a pasar por la aduana también. Y acá está lo más importante que nosotros queremos conocer. Vamos a ver, ¿cierto?, cómo construimos estos informes de las faenas de transferencia de carga. Vamos a ver cuál es la estructura de los informes, dónde comienzan y dónde terminan. Vamos a ver cuáles son los procedimientos, ¿cierto?, que se hacen en un puerto para la transferencia de la carga y vamos a poder separar, tal como muestra este esquema que tiene la diapositiva, ¿cierto?, estas tres grandes áreas de servicio, en donde cada una de ellas genera un documento en específico y además todos los documentos que se generan al interior de un puerto están absolutamente relacionados. Es decir, si uno falla, ¿cierto?, falla todo el circuito de la documentación o de los informes. ¿Ya? Entonces decía tres áreas importantes de servicio. Primero digo un área de servicio a la nave, de servicio al barco. ¿Ya? Ahí hay algunos informes que se deben generar, ¿cierto?, y que tiene que ver con todo la faena de atraque y desatraque, ¿ya?, que tienen los barcos que llegan a un puerto, cualquiera sea. Ya vamos a conocer la figura del práctico, un práctico de bahía que se llama, ¿cierto?, que es una persona, ¿cierto?, que está ligado a una gran trayectoria marítima que lo hace, ¿cierto?, muy importante para poder, a través de sus conocimientos, atracar o desatracar algún barco. ¿Ya? Vamos a hablar de los remolcadores, que son los que ayudan al atraque y al desatraque de las naves, donde se van generando cobros. Cada uno de estos conceptos que yo acabo de mencionar son servicios que se prestan y que deben ser pagados. Por lo tanto, se generan informes, ¿cierto? Y vamos a conocer quién los paga. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la lancha. Ahí dice lancha, hay una lancha que lleva al práctico, recoge al práctico, lleva a las autoridades. Una gran cantidad de faenas que se hacen allí y todas tienen una generación de documentación. Luego tenemos los servicios que son a la carga y ahí está el grueso de lo que nosotros debemos aprender.
porque lo que nosotros queremos saber, ¿cierto?, es cómo se lleva a cabo la logística, ¿verdad? La logística de las faenas portuarias y la transferencia de la carga, ya, con todos los documentos, informes que esta genera, es muy importante para que la logística sea o trate de ser eficiente. Entonces vamos a hablar ahí sobre todo el tema de cobros a mullaje, ya cobros por carga, por descarga, arriendos de maquinaria, ya vamos a ver cómo se recibe la carga, cómo se entrega la carga, dependiendo de cuál es la faena portuaria. Y finalmente tenemos el servicio al transporte, ya que es cuando seguramente la carga se puede poner sobre un camión, sobre un ferrocarril, ¿verdad? Después que bajan de los barcos y se tiene que llevar a sus puntos de destino, también generando una gran cantidad de informes que deben ser, ¿cierto?, correctamente llenados. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, esta trilogía de servicios, tanto a la nave como a la carga y como al transporte, que hacen que el conjunto de transferencias o de faenas portuarias tenga solo un nombre, que son faenas portuarias, ¿ya? Vamos a revisar todo ello, espero que podamos, nos alcance el tiempo. Y decía yo en un principio que una de las cosas más importantes para que nosotros podamos conocer bien un puerto es conocer los conceptos portuarios, conocer este mundo aparte, conocer esta forma distinta de trabajar, en donde decía yo, muchos quisiéramos estar allí o quisiéramos saber. Primero debo indicarles que esta imagen hermosa que ustedes están viendo allí es una imagen del puerto de Coquimbo, de nuestro puerto, ¿ya? Este es un barco que está desembarcando o desestivando conceptos que tenemos que conocer, cemento, ya en unos contenedores, que son esos big bags de 500 kilos, en donde los trabajadores portuarios que están abajo están a la espera, ¿cierto?, de la recepción de esa carga. Todo eso está generando documentación, está generando informes que nosotros tenemos que conocerlo, ¿ya? Vamos a hablar de algunos conceptos importantes, por ejemplo, ver y determinar qué es una zona primaria. Yo les dije hace un momento, en nuestro país nada sale y nada entra si no lo sabe la aduana. Y la aduana en una zona primaria prima, es decir, está por sobre las demás autoridades que puede generar una zona primaria. Por ejemplo, la autoridad portuaria, la autoridad marítima, que son distintos, ya la propiedad, la autoridad, digo, sanitaria, ¿cierto? Y también está la autoridad aduanera. Entonces tenemos que entender que por sobre todas las otras autoridades está la autoridad aduanera. Vamos a conocer, ¿cierto?, todo este mundo de la aduana. Vamos a hablar sobre la autoridad portuaria, que en el fondo son los dueños del puerto, ¿cierto? Siendo también en el caso de Coquimbo un puerto estatal, ¿cierto?, de todos los chilenos, pero vamos a saber cuál es la figura de la autoridad portuaria. Vamos a definir lo que es un frente de atraque, que es justamente donde está ese barco que ustedes ven ahí, ¿cierto?, desembarcando cemento. Vamos a hablar sobre el almacenaje de la carga, cómo la carga llega a un almacén y cómo ha ido, ¿cierto?, los almacenes que en un momento quisieron todos los puertos desecharlos, hoy se están construyendo almacenes. Vamos a ver por qué ocurre ello, porque la transferencia de la carga ha ido tomando ciertos caminos distintos y ya no solo se usa el contenedor, sino también estamos utilizando carga suelta para ser almacenada. Vamos a hablar sobre ello también. Entonces, si hablamos de los almacenes, tenemos que hablar de las explanadas, que es justamente para depositar contenedores con carga. Vamos a hablar de los contenedores, por supuesto, tipos de contenedores. Hay muchos tipos de contenedores para distintos tipos de carga y de distintas dimensiones. Entonces vamos a conocer todo esto. Todos estos contenedores tienen una gran cantidad de información pegada en sus puertas que hacen que los informes, ¿cierto?, sean mucho más concretos y más certeros. El concepto de acopio, es decir, de juntar, de reunir carga, ya sea bajo techo o al descubierto, qué tipos de carga se pueden almacenar o se pueden acopiar dependiendo de su naturaleza. Vamos a hablar de los conceptos de estivas y desestivas. La imagen que ustedes ven allí corresponde a la desestiva, es decir, están descargando desde el barco a la tierra, ¿ya? Al contrario, si se estuviera cargando, estaríamos hablando de estiva, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre todos estos conceptos importantes. Vamos a conocer al trabajador portuario, que son estas personas que ustedes ven ahí, ¿cierto?, vestidos de color naranja, que son locales, que son de acá, no son la gente que anda trayendo el barco, los tripulantes. Vamos a ver esa diferencia que hay entre un operador, un trabajador portuario y los propios tripulantes, digo, de una nave, de un barco.
Ya vamos a hablar cómo se constituyen los trabajadores portuarios también. Y, por supuesto, vamos a hablar en términos completos, bien profundos, sobre la faena portuaria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una faena portuaria y qué comprende una faena portuaria? Y otros conceptos que pueden salir desde mi persona, o a lo mejor dudas de ustedes, que quisieran conocer, ¿cierto?, sobre algunos conceptos que han escuchado, que han leído, y que se desarrollan al interior de un puerto y que pudiéramos desarrollarlo más en profundidad. Entonces, queridos alumnos, no me resta más que dejarlos invitados, ¿cierto?, a través de esta bienvenida a este módulo que yo insisto, es apasionante y es entretenido, ¿ya? De gestión de informe de faenas marítimo-portuarias. Espero que nos veamos pronto, ya estamos también muy pronto a comenzar estas clases, ¿cierto?, a través del aula virtual, en donde espero que participen todos, en donde espero que todos tengan una activa participación e involucramiento en este módulo. Eh, y que al final, una vez que este termine, ¿cierto?, podamos ver que los logros, ¿cierto?, han sido muy satisfactorios tanto para ustedes como alumnos, que es lo que a mí en lo personal me interesa, como para mi propia persona. Así es que un abrazo, cuídense mucho, ¿cierto? Y nos vemos pronto a través de este módulo de gestión de informes de faenas marítimo-portuarias. Hasta luego, que estén bien.